En la segunda parte de la entrevista que tuvimos ayer vía Zoom con el doctor José Claudio Escribano del diario La Nación, va a hablar sobre la realidad presente, la coyuntura, solamente habla de un milagro que puede salvar a la Argentina, las 3 veces que vino en Rafaela, 96, 2004, 2015, y cuáles son los desafíos del periodismo hoy con los nuevos paradigmas comunicacionales. En una entrevista que realizaste, que te hicieron por La Nación Más, Alfredo Leuco, Pablo Silveni y Carlos Pagni, en una respuesta dijiste sobre la actualidad argentina que solamente un milagro salva a la Argentina. ¿Cuáles son las prioridades para salvar este milagro? ¿Cuestiones republicanas en materia política, en materia económica con la deuda y la inflación, o en materia social con el aumento de la pobreza? En mis palabras, creo que la palabra milagro tiene más fuerza que tus propias palabras, porque vos sos un hombre de una fe inmensa y yo no estoy dotado de ese don de la fe. Soy más bien un hombre escéptico, aunque tengo un inmenso respeto por la cultura católica, por la cultura que nos han dejado 2 milenios de cultura católica. Creo que solamente un milagro salva a la Argentina, porque los padecimientos que tiene, que son de todo orden, un Estado que ya no da más con su alma para cargar con... Supongamos que mañana nos encontramos con otro gobierno, por acto de magia, no le demos otra denominación. ¿Habrá cambiado por eso el país? Si al día siguiente 20 millones de argentinos se van a presentar por alguna razón a cobrar un cheque del Estado. Hay más de 10 provincias argentinas que tienen más del doble de empleados públicos que de empleados privados debidamente regularizados. Hay una provincia como Formosa, manejada como un égido que fuera parte de un sheik, de manera absolutamente autoritaria, que de cada 100 pesos que gasta, no más de 9 lo genera la provincia. Hay un momento en que los argentinos deberán preguntarse si este tema de provincias que en realidad heredamos de la época colonial tiene sentido en los hechos de prolongarse en los términos en que está configurado. Tiene viabilidad económica un cierto número de provincias argentinas, con sus legislaturas, sus concejalías, con su administración, que día que pasa, día que engrosa la fila. Yo recuerdo en los años 60, en La Nación, no le teníamos simpatía al gobierno de Onganía, pero había un secretario del Interior que batió mucho el parche sobre el tema de la regionalización, es decir, una readecuación de pautas presupuestarias, administrativas y hasta institucionales, de configurar grupos de provincias y de alguna manera hacer sinergia entre ellas. Os preguntabas, ¿por qué lo del milagro? ¿Cómo salimos de esta encrucijada de la inseguridad pública? En tu propia provincia, la ciudad de Rosario, tomada por bandas de narcotraficantes, criminales enseñoreados en la calle y muchas veces en connivencia con los poderes públicos. El Gran Buenos Aires, tomado en gran parte por el narcotráfico. En cualquier parte del país es todo un albur salir a la calle. En este momento en que vivimos, las cuestiones de género están exacerbadas como nunca. Ahora, mirá, yo recuerdo haber cubierto para La Nación la Convención Constituyente de 1957. Se conformó con 205 convencionales. 200 eran hombres, 5 eran mujeres, ninguna por la provincia de Santa Fe.
Qué horror, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos hacia la igualdad total, que haya igualdad de cupo. Y yo me pregunto, en circunstancias en que se exacerba hasta este punto las cuestiones de género, los hombres matan más mujeres que nunca. Y se bate más el parche, porque haya igualdad en los cupos para un consejo deliberante o una legislatura, que a salvar a las mujeres de la violencia de los hombres. ¿Qué nos está pasando? Interesante, Claudio. La inseguridad jurídica. Un ministro de Justicia que antes de asumir el cargo y momentos después de asumirlo nos dice que ha llegado al ministerio para dejar impune a la vicepresidenta de la nación de los delitos que se le imputan. No digo que debe ser condenada, pero sí que debe respetarse la independencia del Poder Judicial. ¿Qué república es esta? Es un desastre de república. Este Estado, así como va, no tiene destino. En algún momento nos estrellamos. Pero eso sí, no le echemos la culpa solamente a los gobernantes. El conjunto de todos nosotros debe reflexionar sobre qué visión de país tiene. ¿Qué país quiere para sus hijos y para sus nietos? ¿Es posible un país donde se ha perdido de manera alarmante la cultura del estudio y la cultura del trabajo? Donde hay gente que rechaza trabajo porque en el grupo familiar, con los planes de asistencia estatal, no necesitan más para cubrir sus necesidades, aunque eso no alcanza en realidad para vivir en una miseria, en definitiva. No hay un sentido de dignidad de la propia vida. Bueno, yo creo que así como estamos nos salva un milagro, porque no veo la reacción. Y ese milagro no lo puede hacer una sola fuerza política. No se trata de que en octubre gane la oposición. Acá se necesita un acuerdo político sobre cuestiones esenciales, las 10, 20 cuestiones esenciales que una a las cabezas más clarividentes y con más entusiasmo, más energía, e incorporar a gente joven y no hacer tanto, no determinarnos tanto de que esto se resuelve con otras ideas y que no se trata de una cuestión de hombres o de nombres. A las ideas hay que darle encarnadura, y la política, en definitiva, se reduce al arte de saber construir una ilusión que con el tiempo llegará a su cenit y se irá difuminando hasta que sea reemplazada por otra ilusión. Hoy estamos en un largo valle en que desde hace mucho que no tenemos una ilusión, y eso exige la participación de los mejores elementos del Partido Justicialista. Yo lo estoy mirando al gobernador de tu provincia. Te cambio de tema, Claudio. Viniste a Rafaela 3 veces. En 1996 en la Asamblea de ADEPA, donde fuiste elegido presidente. En el 2004 para una charla sobre el Círculo de la Prensa de Rafaela. Y en el 2015 a la Asamblea también de ADEPA. ¿Qué recuerdos te quedan de nuestra ciudad? De cuando fue elegido presidente, recuerdo lo tenía Carlos Reutemann al lado mío. Y como he recorrido bastante la provincia de Santa Fe, le digo: vos que sos chacarero, decime dónde están las mejores tierras de la provincia. Y no me dijo las propias, me dijo en Santa Emilia. No me puedo olvidar toda esa parte fenomenal de la Pampa Gringa. Siempre un recuerdo lleno de afectos. Tengo muchos amigos en la provincia.
he tenido muy buenos encuentros en Rafaela con sucesivos intendentes, y no precisamente de un partido al que yo haya votado alguna vez. Y recuerdo de aquel médico famoso en el pueblo que tenía una clínica, que fue diputado, creo que fue el primer diputado por la provincia de Santa Fe en 1946. ¿Cómo se llamaba? El doctor Barreira. Ahí diste en la tecla. Ahí, que debe haber muerto, ¿cuántos? Ahora unos 10 años. Hay unos años, y que cuando viniste en el 2004 fuimos a comer a la casa de él. Efectivamente, y él cuando iba a Buenos Aires algunas veces me visitaba, efectivamente. Mis amigos, siempre he tenido una particular relación con el litoral de Santa Fe, del cual fue columnista algunos años, pero te estoy hablando de hace 50, y mantuve y mantengo hasta el día de hoy una gran relación con quien fue su director y uno de sus accionistas, Gustavo Vittori. ¿Cuáles son los secretos para el ejercicio del periodismo con los nuevos paradigmas? Hoy tenemos la tecnología, las redes sociales. Bueno, ¿de qué manera utilizarlas? El periodismo, tal como lo conocemos, existe desde el siglo XVIII. Y algo antes ya había algunas publicaciones, modestísimas, por cierto. El periodismo, para subsistir, siempre ha debido tener en claro que debía ser contemporáneo de sí mismo. Es decir, siempre actualizado en los aspectos técnicos, ahora en los aspectos tecnológicos. La revolución de las comunicaciones que arrancaron con tanta fuerza desde los últimos años del siglo XX han llegado para quedarse, y tal vez cuando en las enciclopedias se hable de esta época, a lo mejor se hable de la edad de la edad de piedra, de la electrónica aplicada a estos cambios. Pero hay algo que es de la esencia del periodismo y no puede cambiar en modo alguno. ¿Qué periodismo vamos a hacer? ¿Vamos a publicar lo que extraigamos de cualquier cloaca? ¿O vamos a tomarnos el trabajo de fiscalizar debidamente lo que publicamos? Que es la única manera de contar con el activo más valioso que un medio de comunicación puede contar, que es la credibilidad de los lectores, la credibilidad de los oyentes y de los televidentes. Veamos cómo era un proceso de fiscalización por años, por décadas y décadas en un diario como La Nación. Vos escribías una crónica, se la entregabas a tu jefe y la fiscalizaba. Y que no me vengan con el cuento de que eras censurado, porque un diario tiene una personalidad, tiene una identidad y no publica cualquier cosa. Por eso la libertad de prensa, que el que tenga ganas de publicar lo que se le ocurra, elija el medio en el que va a trabajar, y si no encuentra que se tome el trabajo y el riesgo de fundar uno, porque mucha gente se fundió por fundar un medio, por modesto que él hubiera sido. Primero, lo que vos escribías pasaba a un jefe, lo corregía. El jefe lo elevaba a una secretaría de redacción, allí se corregía. En La Nación había, paralela a la secretaría de redacción, lo que se llamaba una mesa de lectura, que hacía una segunda lectura. Ya vamos por la tercera o cuarto nivel de fiscalización. Eso iba a la composición en plomo del contenido de las carillas que habías escrito. Y los ninotipistas, muchos de ellos que eran viejos socialistas, algunos poetas y escritores, corregían también que si
habías escrito vaca con B larga, te la corregían ellos por su cuenta. Y después aparecía un chico que se llamaba el corrector de pruebas, que entintaba el plomo que se ponían las galeras, que era una plancha de metal con la forma de una columna, distinta de tamaño según las medidas de un diario. Pasaba con un rodillo tinta, ponía un papel sobre el porque en plomo tenías que ser muy avesado, como decían los reos, había que saber leer al berre. Solamente podías leer, como estás acostumbrado a leer, una vez que puesto el papel sobre el plomo entintado y pasado de vuelta a un rodillo, pero esta vez un rodillo seco, salía la prueba sobre la cual vos podías leer el texto tal cual se iba a publicar. Con esa prueba de